Muy buenos días, te damos la bienvenida este día domingo. Estamos en nuestra finalización de nuestra serie Saldrás de esta. Y si tú nos visitas por primera vez, pues queremos que disfrutes de cada detalle que hemos preparado para ti. Y si nos visitas ya cada domingo y eres parte de nuestra familia, pues bienvenido también. Queremos aprovechar y saludar a las personas que a través de nuestro canal de YouTube nos siguen y están pendientes de nuestros mensajes domingo a domingo. Y bueno, nos sentimos súper emocionados. Estamos en nuestro cierre de serie. Sabes que la semana pasada pues nuestro querido comunicador Pablo Bravo nos trajo un mensaje que para mí en lo personal fue sumamente confrontador. Él hablaba acerca de que a pesar de lo malo podamos permanecer nuestro pensamiento en lo bueno. Y wow, esta semana yo creo que tuve bastante trabajo que hacer. ¿Sucedió algo malo? No pienses en eso, permanece en lo bueno. Y eso realmente me ha ayudado. Y yo creo que esa fue una tarea fantástica que tuvimos en la semana. Así que, bueno, sabes que hemos estado hablando de todas estas herramientas que Dios nos da a través de la fe, cómo podemos enfrentar situaciones difíciles teniendo la certeza de que saldremos de esta, ¿verdad? Y sabes que hace unos años mi esposo y yo, cuando éramos novios, solíamos tomarnos los días libres para poder ir a la playa. Y justamente preparando este tema, pues fui a esos recuerdos y me conecté un poquito con el tema de poder estar atravesando una situación inesperada. Estamos en medio de algo inesperado. Y fíjense lo que pasó, pues era un domingo en la mañana, habíamos decidido ir a la playa. Nosotros constantemente, cada domingo pues alquilábamos una moto de agua y de verdad que la pasábamos muy bien. Pero esta semana estábamos listos para algo diferente, estábamos listos para poder tener un tiempo diferente. De hecho, invitamos a unos amigos y bueno, en el lugar de alquiler de motos, pues nos presentaron la oportunidad de alquilar algo más grande. Así que nos organizamos, repartimos lo que nos tocaba a cada uno, pasamos la tarjeta de crédito con el depósito y nos aventuramos a este nuevo tiempo que íbamos a tener con esta lancha, que era como una lancha, un botecito, un jet ski, donde entraban 4 personas. Nos sentíamos bastante confiados porque ya habíamos tenido semana tras semana pues haciendo esta actividad. Así que nada, íbamos con toda la emoción, con toda la alegría de poder pasar un fin de semana fantástico. Así que nos aventuramos a navegar. Estábamos en este bote cuando de repente pues este bote era un poco más veloz, tenía un motor mucho más grande y Ronald comenzó pues a meterle como la velocidad al botecito y entonces comienzo yo a sentir una broma como que como que estaba pegando mucho el bote, parecía que iba como a salir disparado, ¿no? Entonces yo le digo a Ronald, mira, pero no vayas tan rápido, bájale la velocidad y tal, porque la verdad es que estaba bastante asustada. Así que Ronald, muy obediente mi esposo, pues bajó la velocidad y en eso que baja la velocidad, pues el mar estaba picado, inmediatamente una ola se ha metido dentro del bote. ¡Wow! Pasamos de estar en un momento súper feliz a estar en medio de un momento de crisis, en medio de un momento de angustia, porque no sabíamos realmente cómo íbamos a salir de esta situación. Así que todas las cosas que teníamos en el botecito comenzaron a flotar, estaba mi cámara, la toalla, la comida, todo comenzó a flotar, el agua seguía metiéndose. Mis amigos y yo, súper valientes, pues lo que hicimos fue saltar encima de los asientos y lo que se me ocurrió a mí en medio de esa crisis fue agarrar con la mano y empezar como a sacarle el agua al bote, ¿no? Como que si eso iba a hacer alguna diferencia. Pero realmente fue un tiempo sumamente complejo, un tiempo de mucha angustia. Pasamos de la alegría a la angustia, de la felicidad al pánico en cuestión de segundos. Y saben, esto me hace recordar en esos momentos en la vida en que aparentemente todo está bien, pero de repente algo sucede, una mala noticia, una situación económica inesperada, una noticia de algún familiar y nos cambia nuestra vida en segundos y podemos estar metidos en medio de una situación angustiante. Y si bien es cierto, en esta situación que yo atravesé, pues mire, si usted es creyente o no, si usted cree en Dios o no, yo te confirmo, te aseguro que en ese momento ibas a invocar el nombre de Dios, porque lo que yo hice fue, Señor, ayúdanos que nos estamos hundiendo. Y si bien es cierto, esta prueba fue una prueba momentánea, muy corta, y el Señor nos sacó inmediatamente, pues
A mi esposo se le ocurrió que tenía que subir un poquito la velocidad como para que las olas no siguieran metiéndose al bote, y eso pues por lo menos impidió que el agua siguiera metiéndose. Y también descubrimos en el panel de control que había un botoncito que activaba una bomba que servía para que el agua que estaba represada dentro del bote pues saliera. Así que en momentos así Dios también nos dio una respuesta y pudimos salir de ese momento engorroso, de ese momento de angustia, de forma victoriosa. Pero, ¿sabes? También pensando en este tema de estar en medio de una circunstancia, estar en medio de una situación difícil, en medio de un huracán, también me recordaba de otra etapa en mi vida. Y quizá no pasó de una forma tan inmediata, la prueba no fue superada de una forma en tan corto tiempo. Estuvimos en medio de una situación difícil junto a mi esposo durante aproximadamente un periodo de 5 años. Nosotros nos casamos y cuando nos casamos, al año de casados, comenzamos a soñar con tener nuestra primera bebé. Y comenzamos a planificar, entonces yo dejé las pastillas y comenzamos a buscar y a planificar y a desear a esa bebé y planificarla y esperarla. Y finalmente se dio el momento, quedé embarazada. Ese momento llegó, mi primera hija, que el día de hoy ya tiene 10 años, pues nació, y eso fue un regalo de Dios realmente para nosotros. Pero a partir del 4.er mes de vida de mi hija, era apenas una bebé, ella comenzó a experimentar y a desarrollar una serie de alergias. Era alérgica al sol, al polvo, a la humedad, al frío, al calor, era alérgica a todo. Y constantemente tenía moquito, tenía flema, y comenzó a desarrollar cuadros como rinitis, faringitis, amigdalitis, otitis, bronquitis, todo lo que terminaba en itis, Camila lo había tenido. Finalmente, cuando ella cumple 1 año, la hospitalizo por primera vez debido a una neumonía. Cuando tiene 3 años se vuelve a repetir el cuadro. Y yo les digo algo, en medio de esta situación, toda la alegría, todo ese deseo que yo tenía de poder haberla concebido, de traer a nuestra hija al mundo, wow, eso se volvió como un proceso tortuoso. Y realmente fue difícil porque yo no quería verla sufrir, porque cuando me imaginé en ser madre, me imaginé en todo, quizás esas noches sin dormir por la lactancia, quizás esas noches sin dormir por un cambio de pañales, pero nunca noches sin dormir constantes por tener fiebre y por tener que suministrarle medicamento. Realmente para mí ese fue un tiempo de suma dificultad, de tristeza. Tuve que luchar contra la frustración, contra el temor. Mientras estuve en ese proceso, realmente tuve que enfrentar emociones que no estaba acostumbrada a tener. Tenía temor de que no estuviera haciendo lo suficiente para que mi hija pudiera salir de esta crisis. Realmente era un tiempo de mucha dificultad. Y sí, la buena noticia es que sí, mi hija superó las alergias, sí, mi hija superó el asma, pero realmente cuando estuve en medio de esa situación, wow, me sentía frustrada, me sentía angustiada, me sentía cansada. Y sabes, quizá el día de hoy tú te estás sintiendo así. Quizá estás atravesando, estás en medio de un huracán, estás en medio de una situación que en inicio tú pensabas, tenías esa emoción, tenías esa fuerza, ese ánimo para poder atravesar ciertas circunstancias, pero quizá el día de hoy estás atravesando circunstancias que te han hecho mermar, que sientes que te han drenado, que sientes que te han quitado la esperanza, los sueños, y realmente puede pasar, pueden ser circunstancias de salud que un día no tenías un diagnóstico y el día de hoy lo tienes. Puede ser una situación con la universidad. Para este tiempo yo ya pensaba estar graduado, para este tiempo pensaba estar ejerciendo y estoy en medio de una situación país que no me permite avanzar. Quizá te sientes agobiado porque estamos en medio de un calendario que sigue subiendo y vamos 78 días y vamos 79 días y pareciera que ese calendario es eterno porque no vemos lo que tanto anhelamos. Sabes, todos estamos en medio de esa situación, todos podemos estar atravesando una situación que nos hace mermar. Y te quiero contar algo, no solamente nosotros pasamos por esas situaciones, no solamente en este momento histórico de Venezuela estamos pasando por situaciones que nos pueden quitar la paz. En la época de Jesús también había gente que tenía que lidiar constantemente con situaciones difíciles. Y sabes, se me viene a la mente la historia de Pedro.
Pedro era uno de los discípulos de Jesús y cuenta una historia en uno de los evangelios que Pedro fue a la casa de su suegra, me imagino que llevaba a sus amigos para que tal vez compartieran una comida, bueno, cosa que la juventud hace, ¿verdad? Entonces me imagino a Pedro con Jesús y sus amigos allí en la casa de su suegra y cuando llegan se consiguen con la noticia de que su suegra estaba enferma, de que estaba tirada en una cama, de que tenía una fiebre altísima. Y yo les digo algo, yo no sé si ustedes piensan en estos detalles, pero en esa época no había amoxicilina, no había citromicina para curar una infección. Realmente, wow, era un momento de angustia para Pedro. Y ¿saben otra cosa que me doy cuenta en ese versículo? Que Pedro tenía un corazón extraordinario, que Pedro tenía un corazón bueno. Porque estoy segura que muchos de aquí, si ustedes ven a su suegra pasando una situación difícil, no hacen lo que Pedro hizo. Pedro fue inmediatamente a buscar a Jesús para que le sanara a la suegra. ¿Nosotros haríamos lo mismo? Pues claro que sí, aquí en este lugar sí lo haríamos. Pero, wow, Pedro cuando estuvo metido en esa situación, en ese momento de angustia, lo que hizo fue clamar a Jesús. Y le dice, Jesús, Jesús, mi suegra está enferma, tiene una fiebre alta. Oró y Jesús la sanó. De hecho, me impresiona tanto el poder de Jesús en ese momento que ora por la suegra, la fiebre desaparece y como termina ese versículo, termina diciendo que la suegra se despertó, se paró de la cama y le sirvió. Sí, les hizo las arepitas al final del día. Extraordinario. Porque en medio de la prueba sí tenemos algo a quien clamar, tenemos a alguien a quien clamar. Pedro lo hizo, estuvo en medio de una situación y clamó a su Dios, clamó a su maestro. Hay otra historia un poquito más de tiempo un poquito más extendida. Y yo creo que algunos han escuchado esta historia, la historia de una mujer con un flujo de sangre durante 12 años de su vida. Si nosotros a veces nos quejamos teniendo gripe por 4 días, ¿cómo sería una mujer que tuvo que enfrentarse a un proceso de salud durante 12 años de su vida? Y lo que dice en este versículo, que me encantaría que me acompañes a leerlo, en Lucas 8:43, dice, entre la gente había una mujer que desde hacía 12 años estaba enferma, con derrames de sangre, y que había gastado en médicos todo lo que tenía, no una parte de lo que tenía, lo había gastado todo. Esto muestra que era una mujer que estaba desesperada, que estaba cansada de estar en medio de una situación difícil. Y sin que ningún doctor, sin ninguna solución a esta enfermedad, textualmente dice, sin que ninguna lo hubiera podido sanar. ¡Wow! 12 años. La Biblia no nos dice detalles acerca de esta mujer. No sabemos si esta mujer estaba casada, si ya tenía hijos y después de haber tenido hijos quedó enferma. No nos dice si era una mujer joven que nunca pudo concebir. No nos dice si esta mujer, debido a su enfermedad, nunca pudo juntarse a un hombre y nunca pudo ser madre, nunca pudo tener un hogar. La Biblia no nos dice eso, pero me permite a mí suponer que pudo haber estado en cualquiera de estos escenarios. 12 años de su vida. Y sabes, cuando hablamos 12 años tal vez de triunfos, 12 años de metas, 12 años de metas alcanzadas, de sueños realizados, pareciera que esos 12 años pasan más rápido. Pero ¿qué pasa? Este versículo a mí me hace pensar que estos 12 años han sido los peores 12 años de esta mujer. 12 años sin poder cumplir su sueño, 12 años sin poder ahorrar quizás su dinero para cumplir otros sueños. No, la palabra dice que ella lo invirtió todo, sin que ninguna lo hubiera podido sanar. ¡Wow! ¿Cuántas veces nos encontramos en situaciones sumamente difíciles, sumamente complejas, donde a veces es tan profunda la situación que no tiene ni patas ni cola, no sabemos por dónde empezar? No sabemos que si tomamos una decisión, esta decisión va a afectar positivamente a poder salir de la situación en la que nos encontramos, o vamos a entorpecer más bien. Y nos agotamos de luchar con nuestras propias fuerzas. Estoy segura que este era el caso de esta mujer. Y no solamente ella tuvo que atravesar situaciones difíciles, sino quiero contarte otra historia.
Una historia que tal vez muchos conocemos. Esta historia comienza a narrarse en ese momento de la última cena de Jesús. Creo que sin importar nuestro contexto religioso, todos hemos escuchado esa historia famosa de la última cena de Jesús. Pero no me voy a enfocar en eso. Me quiero enfocar en un versículo que está ya hacia el terminar la cena. Está Jesús reunido con sus discípulos, están allí compartiendo la última cena, están hablando de que si alguien lo va a traicionar. Era el último momento que el maestro iba a compartir con sus discípulos antes de que fuera crucificado. Pero hay una parte en el versículo que dice, y al final cantaron salmos. Y esto me llama la atención porque me imagino esto como un compartir venezolano. Por ejemplo, cuando tenemos esas fiestas de fin de año, que uno come, bueno, uno de repente celebra, brindas, y al final, ¿qué se hace? ¿Se pone música? Sí, se ponen las gaitas, los villancicos, cantan, ¿verdad? O en un cumpleaños, bueno, compartimos, comemos, y al final, ¿qué viene? La canción, que creo que aquí en Venezuela las velas fueron modificadas de tamaño para poder darle chance a que esta canción tan larga sea cantada, porque comienza con "Ay, qué noche tan preciosa" y luego viene el cumpleaños. Y bueno, y si eres cristiano y tienes otras canciones adicionales antes de poder soplar la vela, pues te imaginarás cuando soplas la vela y a toda la cera de la vela está derretida encima de la torta. Realmente me imagino a Jesús algo así. Ellos estaban celebrando la última cena, el tiempo de la Pascua, y dice que terminaron cantando salmos. Pero al finalizar la cena, al finalizar de cantar, pues Jesús menciona algo que me impresiona. Y en Mateo 26:30 dice, entonces Jesús les dijo, todos ustedes perderán la fe en mí debido a lo que me sucederá esta noche. Todos ustedes, no solamente Pedro, no solamente Juan, no, todos ustedes, los discípulos, todos iban a perder la fe en Jesús esa noche por lo que iba a suceder. Y sabes, esto me cuesta creerlo porque Jesús era tan poderoso. Ellos caminaron hombro a hombro con Jesús. Ellos vieron cuando Jesús levantó un paralítico. Ellos vieron a Jesús haciendo milagros súper creativos. Y por creativo quiero comentarte un milagro que a mí peculiarmente captó muchísimo mi atención. Cuando Jesús agarra un poco de saliva y lo mezcla con un poco de tierra y le unta en el ojo a un ciego y voilà, Jesús hizo que ese ciego recuperara la vista. Díganme ustedes si no es creativo. A mí nunca se me hubiera ocurrido. Realmente, wow, ellos pudieron ver, estuvieron de hombro a hombro con Jesús y pudieron ver ese poder. Otra de las cosas que me impresiona es que alimentó a más de 5,000 personas. Jesús era ese Dios proveedor, era la imagen de ese Dios del cielo, ese Padre del cielo aquí que era proveedor. Con tan solo 5 panes y 2 peces pudo multiplicarlo y dar de comer a 5,000 personas. ¡Wow! Habían visto que Jesús sanaba leprosos, Jesús sanaba a una mujer con flujo de sangre, Jesús sanaba a un paralítico, lo habían visto todo, lo habían visto absolutamente todo, y aún así Jesús decía, ustedes perderán la fe en mí. Y es que ese momento de angustia se acercaba. Los discípulos faltaban tan solamente horas para que los discípulos pasaran por el tiempo más difícil desde el momento que conocieron a Jesús. El momento más difícil estaba a punto de ocurrir. Su maestro, su Dios, su Mesías, el que les había llenado de esperanza, estaba a punto de ser crucificado en una cruz. ¡Wow! Y miren, otro de los evangelios donde también se está describiendo estos últimos momentos de Jesús con sus discípulos, en Lucas 22, versículos del 31 al 32 leemos, dijo también el Señor, Simón, Simón, refiriéndose a Pedro, mira que Satanás ha pedido sacudirlos a ustedes como un campesino sacude la paja de los granos de trigo. Pero he orado para que no pierdas tu fe. Cuando vuelvas a mí, ayuda a tus hermanos a ser más fuertes. ¿Saben qué es lo que me impresiona de este versículo? Que Jesús le dice a Pedro, mira, Satanás, el enemigo, quiere sacudirte. Quiere sacudirte en medio de la prueba que vas a enfrentar. Quiere sacudir tu fe. Quiere hacerte dudar. Eso era lo que quería decir. Y sabes, de esa técnica el enemigo lo utilizó con Pedro y lo logró.
Logró angustiarlo, logró asustarlo, logró sembrarle temor en el corazón. ¿Por qué te digo esto? Porque no había pasado ni 2 horas, creo yo, después de la Santa Cena. Jesús es tomado preso y ¿saben lo que hizo Pedro? Pedro lo negó. Pedro, el que en la cena le había dicho: mi Señor, yo iré contigo hasta el fin. Es más, yo daría mi vida por ti. Estaba en ese momento Pedro negando a su Señor. Porque en medio de la prueba nuestra fe merma y nuestras imperfecciones aumentan. Porque en medio de la prueba Pedro tuvo temor de fallar, tuvo temor de que todas esas promesas de que Jesús les había dicho no iban a ser ciertas o no iban a suceder. Él tuvo temor por su vida, él tuvo temor por ser perseguido, él tuvo temor en medio de la prueba, él tuvo angustia, su imperfección, su debilidad fue dada a conocer. ¿Sabes? Todos hablan en la Biblia de el viernes en que Jesús fue capturado. Y también se habla del domingo de resurrección. Pero ¿qué habrá pasado el día sábado? El día sábado, me imagino que fue el sábado más triste, más largo para los discípulos. Su maestro, su Señor, ese hombre que había caminado junto a ellos y que les había llenado de esperanza. Ellos esperaban justicia. En ese momento los judíos prácticamente, no eran esclavos de los romanos, pero estaban regidos por un gobierno romano que los tenía asfixiados de pagar impuestos. ¡Wow! Ellos querían y buscaban un libertador. Y quizá ellos pensaban que Jesús venía a eso, pero Jesús venía a algo mayor, a algo más poderoso. Y no lo entendían y no lo veían, pero se habían llenado de esperanza, se habían llenado de fe, habían creído que eso también iba a pasar. Ellos esperaban ver a un Cristo que pudiera solucionar todas esas situaciones. Y están ellos allí ese sábado viendo a su maestro, cuyo espíritu se fue con Dios, pero su cuerpo muerto. ¡Wow! Qué difícil, porque en medio de nuestras circunstancias salen a flote nuestras imperfecciones. Y olvidamos a veces que la fe es vivir en el futuro. Fe es crear un futuro que no se ve. La Biblia lo dice en Hebreos como que fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no veo. Es la certeza. Aunque no lo veo, sé que mi matrimonio va a ser restaurado. Aunque no lo veo, sé que mi hijo va a volver a los buenos caminos. Aunque no lo veo, sé que esta nación tiene un mejor futuro. Aunque no lo veo, tengo la certeza de que sucederá. ¿Por qué? Por mi fe en Jesús. Y sabes, como nación estamos atravesando el sábado más largo, más oscuro. Estamos rodeados de frustración, estamos rodeados de dolor, estamos rodeados de pérdida. Estamos atravesando el sábado más oscuro que podamos estar atravesando. Y en medio de esa situación, nuestra imperfección también sale a flote. Nuestro temor, nuestra duda, nuestra angustia, el tratar de solucionar las cosas a nuestra forma, así como les pasó a los discípulos, así como le pasó a la mujer con el sangrado. Ella gastó todo lo que tenía. Pedro huyó porque tenía miedo. Nosotros en medio de este sábado oscuro que estamos atravesando, también nuestras imperfecciones salen a flote. Pero ¿sabes qué es lo extraordinario? Que Jesús no se quedó en el versículo cuando dijo: todos ustedes perderán la fe en mí. Él no se quedó en ese. Él no puso un punto final en ese versículo. Lo que decía en el versículo que leíamos en Lucas decía: cuando tú vuelvas a mí. Él sabía que iba a haber un tiempo de desconexión, pero también un tiempo de reconexión. Y en esa reconexión es que íbamos a ver el poder de Dios. Pedro vio el poder de Dios. Pedro vio a un Cristo resucitado. Nosotros, en medio de la prueba, cuando volvamos a Jesús y volvamos nuestro corazón y nuestra esperanza a Él, es cuando podremos ver nuestro matrimonio restaurado, nuestra nación nueva, nuestro hijo sano, nuestra enfermedad fuera de nosotros. Es en medio de la prueba donde sí, muchas veces nuestra imperfección es conocida, pero también es en medio de la prueba donde puedes tomar la decisión
de ser conocido por tu imperfección o por tu fe en Jesús. Wow. Y sabes que la Biblia habla de varios ejemplos, de varios personajes a lo largo de toda la Biblia, que si bien es cierto, cuando leemos toda su historia podemos ver destellos de sus fallas, podemos ver sus equivocaciones, podemos ver sus faltas. Pero ¿sabes qué es lo extraordinario? Que al final de la historia, Noé no fue reconocido por ser alcohólico. Abraham no fue reconocido por mentiroso. Moisés no fue reconocido por asesino. David no fue reconocido por ser adúltero. Pedro no fue reconocido por su impulsividad. Jonás no fue reconocido por ser iracundo y rebelde. Todos ellos fueron reconocidos por su fe, no por su imperfección. ¿Y sabes lo que quiero preguntarte el día de hoy? Aún en medio de la circunstancia que estás viviendo, sea que sea una circunstancia que tiene poco tiempo o una circunstancia en la que te hallas años, mi pregunta el día de hoy es: ¿tú quieres ser reconocido por tu imperfección o quieres ser reconocido por tu fe? Es un excelente momento dentro de esta nación para que podamos ser reconocidos por nuestra fe, por nuestra manera de pensar distinta, por nuestra esperanza. Porque nuestra ganancia no depende de lo que nosotros podamos hacer o no, sino depende del poder de Dios y de la fe que tengamos en que Él lo puede hacer. Así que lo que queremos que hagas en esta semana es sencillo. Recuérdate de esta pregunta: ¿por qué quiero ser reconocido en medio de la situación que estoy viviendo? Estoy en la universidad, ¿por qué quiero ser reconocido? ¿Por mi imperfección? ¿Por mi situación difícil? ¿Por mi situación en mi familia? Estoy en la universidad, ¿quiero ser conocido por mi temor o quiero ser conocido por mi fe? Estoy en medio de una situación difícil en mi matrimonio. Sí, es tangible, tengo una situación difícil en mi matrimonio, pero quiero ser reconocido. ¿Por qué? Porque tomo el camino fácil de todo el mundo que tiene problemas y simplemente salgo de esto. O quiero ser reconocida en medio de esta situación por dar a conocer el poder de Jesús en mi vida. Cualquiera sea la situación que estás viviendo, cualquier situación que estés viviendo, hazte esta pregunta: ¿por qué quieres ser reconocido el día de hoy? ¿Qué tal si nos ponemos de pie y me permites orar por ti en esta mañana? Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra que nos confronta, pero al mismo tiempo nos llena de esperanza. Gracias, Señor, te damos en esta mañana porque esta pregunta va a retumbar en nuestro corazón. Esta pregunta va a retumbar en nuestro corazón y tomaremos una decisión, Señor. Queremos tomar una decisión en medio de la situación que estamos viviendo, en medio del país en el cual nos ha tocado vivir este proceso, en medio de cualquier situación de salud, cualquier situación matrimonial o cualquier desierto financiero que podamos estar viviendo, Señor. ¿Por qué quiero ser reconocido? Y mi respuesta es: yo quiero ser reconocido por mi fe y no por mis imperfecciones, Señor. Tú conoces los momentos en que me encuentro débil, los momentos en que dudo, Señor. Pero al final de la historia sé que tú harás lo que has prometido hacer. Lo harás para mi matrimonio, lo harás en medio de mis sueños, lo harás en medio de esta situación país. Tú harás lo que has prometido hacer. Así que te damos gracias por amarnos, gracias por darnos esperanza y gracias porque sabemos que tomados de tu mano también saldremos de esta. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias por su atención. Los esperamos la semana que viene. Dios los bendiga.